para verlo con todo detalle nosotros este año. Bueno, miren, lo primero que tenemos que recordar nosotros es esto que dice acá. Miren, esto es súper importante. Las soluciones son mezclas homogéneas, es decir, cuando vos decís una mezcla homogénea, estás diciendo una sola fase, ¿no es cierto? Que tiene al menos dos componentes, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo lo llamamos. Y las soluciones se pueden presentar en varios estados. Uno puede pensar en soluciones sólidas, que en general se llaman aleaciones, ¿sí? Por ejemplo, como el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, el latón, el acero, hierro y carbono, ¿sí? O soluciones líquidas, que son las que vamos a ver nosotros. Por ejemplo, yo puedo tener una solución sólido-líquido, sal en agua, ¿sí? Azúcar en agua, o líquido-líquido, alcohol en agua, vinagre en agua, o gas líquido, por ejemplo, CO2 en agua, que es la soda, ¿no? Y también puede haber soluciones gaseosas, que es cuando se mezclan dos gases. Por ejemplo, el aire que respiramos es una solución gaseosa, porque tiene oxígeno, nitrógeno y otros gases, ¿no es cierto? Y es una mezcla homogénea. Bien, pero ahora vamos a lo más importante, que es lo que dice acá. Componentes de una solución. Vos en una solución siempre vas a encontrar dos componentes. Uno que está en menor proporción al que nosotros llamamos soluto, y lo vamos a indicar siempre con la letrita ST, ¿sí? Y otro al que llamamos solvente, que siempre lo vamos a indicar con la letra SB corta, que es lo que está el cuadradito, el rectángulo en azul. Entonces, cuando vos juntás el soluto y el solvente, ¿qué se te forma? Una solución. La solución. Claro, que fíjate vos, la está indicada acá en verde y dice SL. Entonces, nosotros vamos a llamar soluto a la sustancia que está en menor proporción. Ven que el cuadrito rojo es más chiquito que el azul. Y solvente a la que está en mayor proporción. Ese siempre va a ser el solvente. Una cosa importante es que nosotros vamos a hablar solamente este año de soluciones acuosas. ¿Qué querrá decir eso? Si vamos a hablar solamente de soluciones acuosas. ¿Qué les parece? ¿Qué podrá ser eso? Cuando tiene agua la solución. Claro, o sea, para nosotros el solvente siempre va a ser agua. Salvo que yo en algún caso indicara algo diferente, para nosotros el solvente siempre va a ser agua. ¿Está? Muy bien. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué el agua? Bueno, ustedes saben que al agua se la llama el solvente universal. El agua tiene capacidad increíble de disolver montones de sustancias, no todas, pero muchas, inclusive los gases, ¿no? Uno a veces tiene la fantasía que si junta agua de lluvia, es agua súper pura, purísima, sin nada, y en realidad el agua tiene tanta facilidad de disolver los gases que hasta que cae y vos la juntás, ya disolvió un montón de cosas en el camino, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el agua? ¿Por qué es el solvente tan particular? Bueno, miren, yo les dibujé acá una molécula de agua, el oxígeno y los dos hidrógenos. Miren la forma que tiene esta molécula en el espacio. Resulta que nosotros decimos que el agua, habíamos comentado alguna vez en tercero, que el agua es una sustancia polar. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua tiene zonas positivas, que son los hidrógenos, y una zona negativa, que es el oxígeno, ¿ven? Entonces, cuando el agua se encuentra con una sustancia iónica, por ejemplo, el cloruro de sodio, fíjense, ¿cómo es que disuelve la sal, el agua? Bueno, miren, el agua, con su zona negativa,
lo rodea el sodio, que es positivo, y con su zona positiva lo rodea el cloro, que es negativo, con lo cual desarma el cloruro de sodio, lo rompe la unión iónica, y entonces es capaz de disolver la sal. Así hace el agua para disolver. Ahora, lógicamente, para que el agua pueda hacer esto, vos necesitas una solución iónica o covalente polar. Si vos le pones aceite al agua, ya sabemos que no la va a disolver, ¿cierto? O sea, no puede aplicar este mecanismo. Bien. Otra cuestión interesante que yo sé que ustedes han visto en segundo año es cómo se clasifican las soluciones de acuerdo a la cantidad de soluto, ¿sí? O sea, si vos tenés poca cantidad de soluto, a la solución se la llama diluida. Si vos le seguís agregando soluto y empieza a tener mucha cantidad de soluto, a la solución se la llama concentrada. ¿Y qué pasa cuando la solución tiene la máxima cantidad de soluto posible? ¿Cómo se llama? Cuando tiene la máxima cantidad de soluto posible. Se la llama saturada, ¿no es cierto? Claro, exactamente, saturada. O sea, cuando una solución está saturada, quiere decir que no puede admitir más soluto del que vos le has agregado, ¿sí? Y si a esa solución saturada vos le agregás más soluto, fíjate lo que pasa. Pasa lo que dice acá en el último vasito, ¿no es cierto? Dice que la solución queda sobresaturada, o sea, más que saturada. Ya eso, fíjense, en el dibujito no es una solución, porque al tener sólido abajo ya no es una muestra homogénea, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos fases. Tenemos fase líquida y tenemos el sólido. ¿Viste? Cuando vos le agregás un montón de azúcar al té o al café con leche, que te queda todo el azúcar abajo, bueno, ahí quiere decir que no disolvía más y el resto que no pudo disolver quedó en el fondo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? A este título que dice concentración de una solución. ¿Sí? Muy bien. Entonces, anótense después por ahí que lo de solubilidad no va. Bueno, ¿qué significa dar la concentración de una solución? Significa decir cuánto soluto tiene. Es simplemente eso. Ahora, ¿se puede decir de una sola forma? No. Hay varias formas de explicar o de expresar la cantidad de soluto que tiene una solución. Y entonces, para facilitar nuestro estudio, la hemos dividido en dos. Fíjense, hay una manera a la cual nosotros llamamos unidades físicas. Ahora les cuento por qué lo llamamos así. Y ahí está metido la forma de porcentaje, es decir, por ciento. Esto ustedes era lo que habían visto en segundo, ¿no? Por ciento masa, masa, volumen, volumen en volumen. Y también una forma más específica que es partes por millón. Esta unidad, partes por millón, se utiliza solamente para cuando vos tenés que expresar cantidades muy pequeñas, por ejemplo, de un contaminante. Vos querés decir, bueno, ¿cuánto cianuro hay en el agua de un lago? Bueno, eso se expresa en partes por millón porque son cantidades muy pequeñitas. O, por ejemplo, la cantidad de monóxido de carbono que hay en un ambiente, eso también se expresa en partes por millón. Y lo interesante de estas dos maneras es que vos no necesitas saber la fórmula del soluto. Vos podés decir, yo tengo una solución al 3% de sal y no te interesa saber quién es la sal, o tengo una solución al 10% de, no sé, de alcohol y no te interesa saber la fórmula del alcohol, podés hacerlo. Ahora, en esta otra manera, que se llama unidades químicas, acá sí hay que saber la fórmula. Acá sí hay que saber la fórmula. Entonces,
Vamos a empezar por las unidades físicas, que son las más sencillas, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo algunas de unidades que van a tener. Bueno, empecemos con el porcentaje, ¿eh? Y vamos a recordar entonces un poquito lo que habíamos visto en segundo, o lo que ustedes habían visto en segundo. Bueno, primero es importante, si yo voy a hablar de porcentaje, ¿a qué número les hace acordar a ustedes? A 100, ¿no es cierto? Cuando voy a hablar de porcentaje, a 100. Entonces, la base de cálculo nuestra siempre va a ser el número 100. ¿Eh? Bien, otra cosa interesante es que tanto el soluto como el solvente como la solución, yo lo puedo expresar en masa, es decir, en gramos, o en volumen, es decir, en centímetros cúbicos. ¿Sí? De las dos maneras vos podés expresar. Entonces vamos a ver las tres formas. Miren, acá hay un juego de colores que es importante que ustedes vean. Vamos a ponerlo inclusive un poquito más grande. Ahí está, para que se vea bien. Si yo digo que una solución está al 5% masa en masa, así se dice, ¿ven? Está escrito acá abajo, se lee 5% masa en masa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la solución tiene 5, o sea, el numerito, y la primera letra que está en rojo me indica el soluto. Y la segunda letra que está en azul me indica la solución. Entonces, fíjense que las dos dicen M, que significa masa. Por lo tanto, las dos están en gramos. Entonces, fíjense, 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Ven? Entonces, la primera letrita, el soluto, una M, el soluto en gramos. La segunda letrita, una M en azul, la solución en gramos. ¿Y por qué puse el numerito 100? Bueno, porque dijimos que nuestro cálculo siempre va a ser sobre 100. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Cuando vos ves algo escrito así, que se lee 10% masa-volumen, 10% masa-volumen, fíjate, la primera letrita roja es masa, entonces el soluto se pone en gramos, y la segunda letrita en azul es volumen. Por lo tanto, la solución se mide en centímetros cúbicos. Entonces, fíjense, si yo digo 10% masa-volumen, quiere decir que la solución tiene 10 gramos de soluto por cada 100, otra vez, siempre el numerito 100, pero ahora centímetros cúbicos de solución porque la segunda letra era volumen. Muy bien. Para terminar, tenemos, cuando tenemos volumen en volumen, entonces esto se lee 2,5% volumen en volumen, y fíjense que tanto el soluto rojo como la solución azul, los dos están en volumen, entonces yo voy a decir que tienen 2,5 centímetros cúbicos de soluto, otra vez cada 100 centímetros cúbicos de solución. Las dos están en volumen. ¿Sí? A ver, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de una solución masa en masa? ¿Qué podría ser? Un ejemplo sencillo, de algo así cotidiano, qué sé yo. Tendría que ser el soluto del solvente sólido, los dos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que vieron que la arena de las playas nuestras cuando hay sol te quema los pies, no podés andar tenés que andar en jotas. Entonces eso es porque la arena nuestra amarilla tiene mucho hierro, ¿no? Entonces yo podría hablar del porcentaje masa en masa de hierro en la arena, ¿sí? ¿Se dan una idea? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, se entiende. Háganme aunque sea un dedito. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, escuchá, si yo te digo que la arena tiene un 5% masa en masa de hierro, vos me decís, bueno, eso quiere decir que tiene 5 gramos de hierro por cada 100 gramos de arena, que sería la solución en este caso. ¿Y cómo saco la cantidad de solvente? ¿Sí? Me voy a ir un cachito arriba y vamos a recordar nuestro cuadradito acá. ¿Sí? Si era 5% masa en masa, quiere decir que de soluto había 5 gramos, ¿sí? La solución son 100 gramos, porque estamos hablando de por ciento. ¿Y cómo hago para calcular el solvente? O sea, el soluto, ¿no? Le resto el soluto al solvente. Claro, le resto el soluto a la solución. Entonces, si vos a toda la solución verde le restás, le sacás el cuadradito rojo, te quedás con el azul. Muy bien, exactamente eso, Federico. Claro, entonces volvemos y acá estamos, ¿ves? Entonces, ¿de dónde salió acá que hay 95 gramos de solvente? De hacer la resta, 100 gramos menos 5 gramos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la de volumen en volumen, a la última. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un ejemplo de volumen en volumen? Bueno, por ejemplo, podría ser el contenido de alcohol en una cerveza, por ejemplo. Yo puedo decir que una cerveza tiene 2,5 centímetros cúbicos de alcohol, que es un soluto líquido, por cada 100 centímetros cúbicos de cerveza. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo hago para sacar la cantidad de agua? O sea, el solvente. En este caso, fíjense, da 97,5. Lo mismo que dijo Federico hoy, o sea, hago 100 menos 2,5. ¿Estamos bien? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros pudimos hacer la resta muy fácil del solvente en la primera y en la última? Bueno, pudimos hacer la resta porque tanto la solución como el soluto, por ejemplo, estaban en gramos, y en la última la solución y el soluto estaban los dos en centímetros cúbicos. Entonces vos podés hacer la resta. Ahora, ¿qué pasa acá en el medio? ¿Por qué yo puse esos signos de pregunta? ¿Por qué no puedo saber la cantidad de solvente ahí en el medio? ¿Qué les parece? Porque están en distintas Que tienen distinta unidad. Claro, yo no puedo restar 100 centímetros cúbicos menos 10 gramos. Eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces ahí no puedo. Entonces ahí yo voy a tener que buscar otra alternativa. Ahora, ¿de qué manera yo podría hacer la resta? No importa cómo, ¿eh? Yo después les explico cómo, van a ver que es muy sencillo, pero para que ustedes me den una pista, ¿de qué forma, qué necesitaría hacer para hacer la resta? que estén en la misma unidad los dos. Claro, yo necesitaría que los dos estén en la misma unidad. Entonces, si yo pudiera de alguna manera pasar los 100 centímetros cúbicos de estos que están acá, en centímetros cúbicos, los pudiera pasar a gramos, hago la resta como la de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo acá? Bien. Bueno, eso saben con qué lo vamos a hacer. Con esto. Con la densidad de la solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan haber visto densidad alguna vez? Bueno, ya ahora lo vamos a ver. Bien,
Entonces, justamente acá está escrito lo que veníamos charlando, ¿sí? Y entonces vamos a ver acá lo de la densidad. Miren, la densidad de una solución, ¿sí? Eso que me va a permitir a mí pasar, como decía Federico, de centímetros cúbicos a gramos, es una propiedad que tiene cada solución y que es igual a la masa de la solución dividido el volumen, ¿sí? Yo la densidad de la solución no la puedo inventar. La densidad es un dato que se saca, se mide con un densímetro en el laboratorio, o sea que si yo no la sé, alguien me la tiene que dar, ese dato. ¿Se dan cuenta? Ustedes no lo pueden ni calcular, ni inventar, nada. Alguien les tiene que decir, mira, esta solución va a tener tal densidad. Si no, no pueden trabajar, ¿sí? Y entonces, de esta formulita, densidad de la solución igual a masa de la solución sobre volumen, vos podés despejar lo que vos quieras. O podés convertir en masa y entonces hacés densidad por volumen, o podés convertir en volumen y hacés masa sobre densidad. Estas formulitas las pueden tener a mano, total, después miran el apunte, se hacen así como un machete oficial para no hacer lío cuando despejan, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer conmigo algunos ejemplos, ¿sí? A ver cómo funciona esto, cómo se hace. Bueno, miren, esto sí, si tienen un papel o con un lapicito a mano, les pido que lo copien y lo vamos haciendo conmigo. O si no, les dejo y hacen una captura, pero mejor si lo pueden, porque es muy sencillo. Miren, todo esto, la única dificultad matemática que tiene es una regla de 3 simple. Y ustedes ya están súper cancheros en regla de 3 simple, así que, bien, dice, una solución de sal en agua contiene 20 gramos de la sal disueltos en 80 gramos de agua. Ese sería el dato, los dos datos, ¿no es cierto? Muy bien. Y me pide calcular el porciento masa en masa. Entonces, yo les voy a contar cómo yo lo haría. Pero esto, como depende del razonamiento que tenga cada uno, yo lo dejo libre que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Pero bueno, alguna pista arranco yo. Entonces, ¿saben? Yo arranco siempre por la pregunta. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Se acuerdan cómo hacíamos lo de geometría? Me preguntan el porciento masa en masa. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significaba que me pregunten el porciento masa en masa? Bueno, me voy a mi tablita, esta tablita también les aconsejo que la tengan, y dice, porciento masa en masa significan gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo voy a poner acá X gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que me están preguntando. Ahora vamos a ver qué datos tenemos nosotros. Miren, ¿qué datos nos están dando? Bueno, nosotros nos están diciendo que tenemos 20 gramos de soluto y que eso está disuelto en 80 gramos de solvente. El solvente es el agua, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo hago yo para completar esta regla de 3 que tengo acá con los datos que tengo? A ver. Fíjense, acá. ¿Qué me decís, Fede? No te escuché, perdón. No, tipo que ahí como ya pusiste todos los datos, haces 20 por 80 dividido 100 y te da el soluto. Pará.
Mira, acá tengo gramos de soluto. Acá tengo gramos de soluto. Sí. Acá tengo gramos de solución. Sí. ¿Y acá qué tengo? 80 gramos de Tengo de solvente. solvente. Claro, muy bien. Entonces, acá me faltaría hacer una cuentita a mí. ¿Qué cuentita me faltaría hacer? Saber cuánta solución tengo. Si yo tengo 20 gramos de soluto con 80 gramos de solvente, ¿cuántos gramos de solución tengo? 100. 100. Muy bien. Gramos de solución. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense que no había que hacer justo mucha cuenta, el ejemplo es muy sencillo. Yo tenía 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Uy. Entonces la respuesta de la X es igual a 20 gramos. O sea, la solución está al 20% masa en masa. ¿Mm? Bueno, en este caso ni siquiera hubo necesidad de hacer la regla de 3, ¿no? Bien, vamos a hacer el que sigue, para que ustedes vean que todos se hacen igual. Dice que se disuelven 10 gramos de azúcar. ¿Qué vendría a ser el azúcar? Absoluto, ¿verdad? En 250 centímetros cúbicos de solución. Y me pide calcular el porciento masa-volumen. Entonces, vamos a copiar los datos que tenemos. A ver, 10 gramos serían gramos de ¿qué? De soluto, solvente o solución. De soluto. Claro, de soluto. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Los 250 centímetros cúbicos son de solución. Vamos a escribirlo bien. Uy, no. Perdón. Ahí está. Bueno, perfecto. Bien, y ahora vamos a la pregunta. Me preguntan el porciento masa-volumen. ¿Qué significa que me pregunten el porciento masa-volumen? Bueno, quieren saber X gramos de soluto, ¿cuántos hay cada 100? Fíjense que siempre 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Por qué puse gramos de soluto? Porque la primera letrita es masa. ¿Y por qué pongo centímetros cúbicos de solución? Porque la segunda letra es volumen. Muy bien. Bien. Bueno, ustedes me cuentan cómo armo la regla de 3 simple, esta que tengo acá. Cuéntenme cómo la armo. Arriba de gramos de soluto, ¿qué escribo? Tenés que poner si en cada 10 gramos de soluto Claro. hay 250 centímetros cúbicos de solución. Y ahí así. Claro, fíjate, arriba de gramos de soluto pongo mi dato en gramos de soluto, ¿ves? Me coinciden los dos rojos. Y arriba
de centímetros cúbicos de solución, pongo mi dato en centímetros cúbicos de solución. ¿Ven? Me coincide. Muy bien. Bueno, a ver. Si ustedes andan con una cálculo. Da 25. ¿Cuánto da? 25. 25 gramos. Eso quiere decir. Espera. Eso quiere decir que la solución está al 25% masa-volumen. ¿Ven? Y esta sería la respuesta. 25 gramos o decir que está 25% masa-volumen. ¿Cómo lo van viendo? Juani, Valentino, Ailén, dedito arriba, Emma, dedito arriba, bueno, Mile, no te veo la carita, no sé dónde andás, Melina, Guerra. ¿Bien? Bueno. Que me das igual sol de atrás, igual no se me ve la cara. No hay problema, no hay problema, ustedes ya son grandes. Pero yo que, o sea, viste, yo, si tuviéramos la escuela, yo me doy cuenta enseguida si entienden o no, pero acá no me doy cuenta. Bueno, vamos a hacer a ver, vamos a pensarlo un poquito. Dice que quieren preparar una solución que tenga una concentración del 25% masa-volumen. ¿Sí? Y dice que van a buscar un frasquito ahí al laboratorio y tienen nada más que 8 gramos de soluto. Entonces dice, bueno, ¿para cuánto me va a alcanzar? Yo tengo que preparar algo que tiene que estar al 25% y solamente tengo 8 gramos, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes me explica qué significa 25% masa volumen? ¿Qué significa decir? 25 gramos en 100 centímetros cúbicos. 25 gramos de soluto cada, claro, 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Eso de dónde lo saco? Del cuadrito. Ese cuadrito que ustedes van a tener, que se lo copian en un papelito. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cómo seguimos? A ver, ya explicamos lo que significa. Lean el problemita y me cuentan cómo sigo. Tenés que poner la cantidad de gramos que tenés y tenés que sacar la cantidad de solución, no, de solvente que necesitas en centímetros cúbicos. La cantidad de solución. O sea, Claro. yo pondría acá debajo los 8 gramos que yo tengo en el frasquito de soluto, a ver para cuánta solución me alcanza. Y entonces ahí despejo la X, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da esa X? Puede ser 32 Sí, centímetros cúbicos. sí, 32 centímetros cúbicos. Muy bien, de solución. Para eso te alcanza. Muy bien. ¿Sí? Bien, vamos a hacer, a ver, uno más. Vamos a hacer uno más. Bueno, dice,
Si una solución tiene una concentración del 30% masa en masa, ahí nos dieron un dato. Calcular la masa de soluto necesaria para preparar 800 gramos de esa solución. ¿Sí? Y entonces, como hacemos siempre, vamos a explicar qué significa decir que algo está al 30% masa en masa. ¿Qué significa decir eso? La primera letrita es el soluto, la última letrita... Gramos de soluto. Claro, entonces... Gramos Sí. de eso. La primera letra es el soluto, dice masa, el soluto lo pongo en masa. Y la segunda letra dice masa, así que 100 gramos de solución. Bueno, perfecto, ahí lo tengo explicado como una regla de 3. Cuéntenme ahora qué es lo que yo debería hacer. Poner Pones el abajo 800 abajo del 100. Sí, muy bien, muy bien. Entonces pongo X gramos de soluto, claro, como dice Fantino, cada 800 gramos de solución. Muy bien, exactamente, perfecto. ¿Y cuánto nos viene dando esa X? Uy, ¿no te da 240? Sí, 240 gramos de soluto. Bueno, ustedes verán que esto, entonces, es una cosa sencilla, no tiene ninguna complicación matemática, ¿sí? Es simplemente leer bien el problema, sacar los datos, fijarte lo que te preguntan y todo termina en una regla de 3. Por último, vamos a ver un problemita en el cual está implicado la densidad, ¿sí? Entonces, fíjense conmigo, y ya con esto cerramos por hoy. Dice, se disuelven 140 gramos de ácido, ese sería el soluto, en 1000 gramos de agua. ¿Qué sería 1000 gramos de agua? El solvente, ¿verdad? Muy bien. Me dicen que la densidad de la solución es 1,06 gramos sobre centímetros cúbicos. Fíjense que la densidad, como es masa sobre volumen, la unidad es gramos sobre centímetro cúbico. Muy bien, entonces fíjate cómo dice acá. Primero anotamos los datos. ¿Viste que es lo que estamos haciendo siempre? Entonces, fíjate, puse los gramos de soluto, anoté los gramos de solvente, que siempre es agua, y anoté, o sea, hice la cuenta. ¿De dónde salió esta cantidad de solución? ¿De sumando dónde el salió? soluto y Claro, sumando el soluto más el solvente. ¿Recuerdan el cuadrito ese que hicimos de solución? Bueno, perfecto. Entonces tengo el soluto, tengo el solvente, tengo la solución. Y la primera pregunta es el porciento masa en masa. Entonces, fíjate lo que hice para la primera pregunta. Si yo tengo 1140 gramos de solución que contienen 140 gramos de soluto, para 100 gramos de solución, porque estamos hablando en por ciento, X gramos de soluto. Y entonces, fíjense que ahí me da 12,28 gramos de soluto, o sea, la cuenta como la venimos haciendo hasta recién, y entonces yo pongo mi respuesta. 12,28% masa en masa.
Ningún problema. Ahora, cuando en la pregunta B me piden el porciento masa-volumen, yo ahí me doy cuenta que no tengo la solución en volumen. Fíjense, acá en gris, yo la tengo en gramos. Entonces digo, ¿cómo puedo convertir esos gramos en volumen? Bueno, usando la densidad. Entonces, yo digo, si densidad era igual a masa sobre volumen, yo quiero despejar el volumen, entonces volumen es igual a masa sobre densidad, hago la masa de la solución, que ya la teníamos, la divido por la densidad y me da el volumen. Y entonces fíjense que acá hay como una flechita, y miren lo que suelo hacer yo. Siempre esto es una sugerencia, después cada uno ve. Yo, donde tenía puesto solución, arriba escribo el mismo dato, pero en volumen. Quiere decir que si yo necesito el dato de solución en gramos, uso el numerito 1140. Si yo necesito el dato de la solución en volumen, voy a usar el numerito 1075,47. Cualquiera de los dos está perfectamente bien. Entonces, fíjense lo que hice acá. Yo pongo, si para 1075,47 gramos de solución, yo tengo los 140 gramos de soluto que tenía acá en el dato, para 100 centímetros cúbicos de solución, que es lo que me pide el porciento masa volumen, X. Y eso me da 13,02 gramos de soluto. Entonces, acá tenemos la respuesta. La solución estaba al 13,02